Pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que todo, daros la bienvenida a este encuentro que hemos preparado con mucha ilusión y agradecer especialmente a la Universidad Complutense de Madrid y a la Facultad de Odontología por poder hacer posible este encuentro. Y pues bueno, somos Manuel Oriol, que está ahí haciendo de traductor, Sara Manjameli y yo, Celina Aguilar, que vamos a ser las moderadoras. Pues bueno, yo os confieso que pues tengo un vértigo increíble y a la vez muchas ganas de vivir este momento, pero también me hago la pregunta de ¿qué hago yo aquí sentada? O sea, en septiembre empecé la universidad y con muchas ganas de estudiar y poder formarme yo como persona, pero la realidad era totalmente diferente. Compañeros los cuales pues tenían muy pocas ganas de todo y siempre comentando lo mismo de ¿qué más da si total vamos a acabar todos en el paro? O profesores que desde el primer momento pues, nos decían que la situación en el mundo está muy mal y que si no eres el mejor pues no vas a conseguir un trabajo ni vas a tener oportunidades. Con este tipo de comentarios, nosotros los jóvenes como que nos preguntamos, ¿no? Y nos hace pensar que lo que hacemos o lo que decimos pues no importa. Y nos hacemos la pregunta de ¿para qué intentar cambiar las cosas si nuestra aportación es insignificante y muchas veces nadie cree en nosotros? Es verdad que yo conseguí librarme de esta forma de pocas ganas de vivir, ya que gracias a una amiga pues me metió en un grupo con una profesora y diferentes alumnos de esta facultad y bueno, y de otras carreras, en las cuales pues encontré en ellos pues bastante entusiasmo y ganas de aprovechar estos años de universidad. Y pues cuando empecé a escuchar sobre que iban a hacer un acto y enseguida pues yo pregunté que si podía participar. Empecé a leer los textos y dije, es que yo quiero esto para mi futuro, yo quiero vivir con esas ganas. Y pues bueno, finalmente pues me fui metiendo poco a poco y aquí estoy siendo moderadora hoy. Pero claro, era como yo aquí siendo la más joven, siendo de primero, ¿qué hago yo aquí sentada, no? Pero bueno, me fié y dije que sí a la propuesta, ya que pues en las comidas y las reuniones pues vi que existía un futuro prometedor, el cual está lleno de gente interesante y que quiere aprender, ¿no? Que es posible vivir y no solo sobrevivir ni ir tirando poco a poco. Y como dice el lema del Happening, tenemos que aprender a convivir y no solo a coexistir. Y empecé a preguntarme que cómo puedo remediar tanta indiferencia o cómo puedo hacer llegar esto a más gente. Para nosotros pues, ha sido un regalo poder contar y conocer con Adriano Del Asta, profesor de literatura rusa en la Universidad Católica de Milán, y Mario Coleoni, que es historiador del arte y escritor. Y pues como podéis ver, pues son personas de edades diferentes, de nacionalidades y formas de pensar totalmente diferentes. Pero sin embargo, coinciden en no participar en este pesimismo e indiferencia que se nos muestra continuamente. Conversar con ellos y compartir inquietudes que a todos pues, nos aterran, pero leyendo sus textos ves que están llenos de esperanza y ganas de vivir y saber más. Y una característica que tienen ellos dos en común y que comparten es que tienen una realidad sobre la mirada tan humana sobre la realidad que no es opaca y sobre la historia que no es un sinsentido. Son dos hombres amantes de la cultura europea. Como dice Mario en su libro Contra Florencia, necesitamos volver a todo lo que ha hecho de este mundo un lugar hermoso, a todos esos detalles que lograremos recordar en mitad de la jungla salvaje y despiadada de la actualidad, a todo aquello que nos lleva de vuelta a la felicidad, a la ternura verdadera y a esa fugacidad eterna que generalmente desaparece sin despedirse. Así podremos combatir contra la inercia, contra la homogeneidad impuesta y contra la miseria espiritual de nuestro siglo, contra la tiranía del mercado. Nos estamos condenando pues, a vivir un poco en la indiferencia y en simplemente coexistir con el que tenemos al lado. Y pues bueno, para finalizar os queremos dar gracias por estar aquí hoy, a los ponentes, al traductor y que disfrutéis muchísimo este acto porque creemos que
va a ser increíble y que lo disfrutéis tanto como nosotros preparándolo. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. La primera es para Mario. En un tiempo de pluralidad de interpretaciones en las que a veces nos perdemos, ¿cuál es el valor de la cultura? Porque en tu libro Contra Florencia dices que no olvidar es la mayor forma de amor que existe, en la página 97, y que lo importante de la belleza no es tener una correcta definición abstracta, sino poseer una justa y profunda capacidad para la conmoción, cuando se comparece ante la presencia de objetos bellos. Que nosotros somos más cuanta más memoria tenemos. Hacia el final del libro insistes, tener hoy una noción clara y comprometida de lo que llamamos arte o historia pasa por la renuncia de muchos privilegios que millones de personas en el mundo consideran un derecho. Entonces, ¿qué es la cultura? O sea, el arte, la belleza, la historia, para ti. ¿Qué nos ofrecen a los jóvenes de hoy nuestro patrimonio cultural e histórico? Y, bueno, si podrías explicar brevemente cuáles son los privilegios de los que hablas que muchos consideran derechos. Bueno, para empezar, en realidad, la cultura, por resumirlo muy grosso modo, la cultura es memoria, en esencia. ¿Por qué hablo, sobre todo, cuando hablo del diálogo y de la genealogía? ¿No? Es una idea que siempre me ha obsesionado porque creo que está todo unido. Memoria es cultura, cultura es hermanamiento. Es decir, cuando una persona conoce que el sitio donde ha estado, que ha hecho lo que ha hecho, ha sido trillado por otra persona antes que él, donde probablemente se ha sufrido igual, donde probablemente se han descubierto las mismas cosas, ¿no? Tener esa conciencia de que alguien antes de ti ha pasado por el mismo lugar es una forma de cultura, es una forma de memoria, es una forma que te hace entrar dentro de una línea genealógica en la que te conviertes en hermanos del mundo entero. Es decir, una persona no tiene por qué pensar como tú para considerarla hermana, ¿no? Quiero decir, yo tengo ejemplos en mi día a día, en este caso, amigos a los que quiero muchísimo, personas que sé que se van a quedar para toda la vida, ¿no? Y la cultura, por ejemplo, es un vehículo estupendo. Me gusta decir vehículo más que herramienta, porque también hay un síndrome actualmente, creo, que ya está instalado desde hace varias décadas, que es intentar tecnologizar. No sé si es el verbo más preciso, ¿no? Pero de alguna manera, si tecnificamos algo que no es cuantificable, estamos desactivando el poder humano que tiene la cultura y que tiene, sobre todo, la cultura se basa sobre la experiencia humana. Esto es una cosa obvia. Pero cuando intentamos tecnificar este alcance de las cosas, sobre todo hablando de cultura, estamos convirtiendo la cultura en una herramienta, en un utensilio práctico. Yo la cultura que defiendo es todo lo contrario. Es una cultura que no se puede cuantificar, porque la experiencia humana es totalmente matizable. Es decir, cada persona va a tener una experiencia en un lugar determinado. La cosa es integrarlas, ¿no? Y en la forma en la que la integras, en el momento en el que se produce este milagro, que es cuando tú tomas conciencia de que por ese lugar ha pasado otra persona antes que tú, en ese momento es cuando la cultura nos hace humanos y nos hace hermanos. Perdón, ¿ahora mejor? Disculpa. Sí, no, que lo que decía es, ¿cuál es el valor de la cultura? Para mí es memoria, para mí es romper los límites y sobre todo hoy en día las etiquetas, que nos tienen totalmente polarizados en un juego que parece que no tiene término ninguno. Y que, bueno, sin embargo, te das cuenta que somos víctimas un poco todos, porque todos consumimos información y la información siempre viene sesgada, esto está claro. Los privilegios de los que hablo, el libro está escrito desde hace ya unos cuantos años, van a ser 5 este año, ¿no? Y digamos que yo he sido consciente en los últimos años de también la realidad objetiva que existe, es decir, todo el mundo no tiene la posibilidad para pararse ante un milagro. Todo el mundo no está capacitado para reconocer las cosas. Pero ahí entramos nosotros. Es decir, ahí entramos nosotros. Y ahora me estoy refiriendo esencialmente al mundo de la cultura. Ahí entramos nosotros, que somos los que tenemos que tener esa responsabilidad y asumirlo de una forma casi militante, diría, pero no política, sino humana, ¿no? Yo creo que, en general, hemos perdido un poco esa dimensión de las cosas, porque al final el mundo, a poco que uno mira,
se da cuenta que está hecho a la medida de algo que no somos nosotros, ¿no? Hoy son cifras, son números, son estadísticas, son porcentajes, son objetivos, pero no son humanos. Muchas veces las exigencias que nos damos en el mundo moderno no responden ante una necesidad humana, responden ante una necesidad mecánica, que también es viable y se puede comprender, pero no es la cultura que yo defiendo, más o menos. No sé si habéis podido responder. Totalmente. Pues leyendo sobre la historia del disenso del régimen soviético, hemos visto que los jóvenes universitarios de los años 60, que desafiaron al régimen con sus encuentros culturales y lecturas poéticas en la plaza Mayakovsky, confiaban en la cultura como la única alternativa. ¿Nos podrías decir un poco sobre qué movía a aquellos estudiantes, quiénes eran, cómo nació ese fenómeno espontáneo y original que llamaron samizdat? ¿Por qué les importaba custodiar la memoria? ¿Cuál fue su respuesta a la violencia y a la abstracción de la ideología soviética? Grazie che mi avete invitato. Scusate, parlo italiano. Gracias por invitarme, perdón, pero hablo italiano. Però abbiamo un buon traduttore, un amico. Allora, tante domande mi hai fatto, Selina. Provo a rispondere. Me habéis hecho muchas preguntas, intento responder. Innanzitutto il nome, i ragazzi di Piazza Mayakovsky, da dove viene questo nome? ¿De dónde viene ese nombre, los chicos de la Plaza Majakovsky? Allora, viene dalla piazza dove questi ragazzi si trovavano, cominciarono a trovarsi nel 1957. Es el nombre de la plaza donde estos chicos empezaron a juntarse en 1957. C'era il Festival Mondiale della Gioventù e i ragazzi venivano un po' da tutto il mondo e questi ragazzi russi si trovavano sotto la statua del grande poeta della rivoluzione e leggevano versi. Se hacían los encuentros mundiales de jóvenes y estos chicos se encontraban delante de la plaza de un gran poeta ruso y leían sus versos. Perché? Perché amavano la poesia, amavano la loro amicizia, il condividere le cose. Porque amaban la poesía y amaban compartir las cosas, su amistad. Ma per farvi capire bene da dove viene questa storia, vi racconto un'altra storia. Pero para entender bien esta historia os cuento otra historia distinta, Che è iniziata molto prima, que empezó mucho antes, una decina d'anni prima. 10 años antes. E allora capirete che quello che muoveva questi ragazzi li muoveva nel 1950, nel 1957 e probabilmente li muove anche oggi. Y entenderéis que lo que les movía en 1950 es lo mismo que les movía en 1957 y lo que les sigue moviendo hoy. È la storia di una ragazza che si chiamava Susanna Pieciuro. La historia de una chica que se llamaba Susana Pisuro. E avevano iniziato lei e qualche suo amico a trovarsi a leggere poesie una decina d'anni prima, quando c'era ancora Stalin. Ella con otros amigos se encontraba, se veían para leer poesía unos 10 años antes, cuando todavía estaba Stalin en el poder. Quindi la situazione era molto più pesante e ad un certo punto i loro professori spiegarono che non era bella cosa trovarsi senza il permesso del partito. La situación era mucho más dura y en cierto momento sus profesores les dijeron que no era una cosa muy buena que se juntaran sin haber pedido permiso al partido. E voi sapete, se a qualche giovane si proibisce di fare una cosa, la fa di più. Y como sabéis, si se le prohíbe a un joven que haga algo, lo hace aún más. Allora, accorcio la vicenda, i ragazzi vennero arrestati. Así que soy breve, se les detienen. 3 ragazzi vengono condannati a morte. A 3 de ellos les condenan a muerte. E la pena di morte viene eseguita, c'era ancora Stalin. Y bajo Stalin se ejecuta esa pena de muerte. E Susanna Pieciuro viene condannata a 25 anni. Y a Susana Pisuro se le condena a 25 años. Come faccio a sapere questa storia? ¿Yo cómo sé esto?
perché avevo mandato un mio studente a fare la tesi a Memorial, questa associazione che raccoglieva la memoria. Porque yo envié a un estudiante mío a hacer la tesis a Memorial, que es esta asociación que custodiaba la memoria de esos años. Gli dico, vai, ti fai dare un po' di lettere di questi vecchi dissidenti e poi racconti la loro storia, no? Da dove vengono, cosa hanno fatto. Le dije, tú vas allí, consigues una carta de alguno de estos disidentes y cuentas un poco el contexto, la historia que hicieron. Lui va, gli danno queste lettere, non riesce a decifrarle perché sono scritte a mano. Él va allí, le dan unas cartas y no consigue descifrarlas porque estaban escritas a mano. E allora la gente di Memorial chiede ad un'anziana signora pensionata che aiutava, no, di battergli la macchina così che lui le possa leggere. Entonces los de la Asociación Memorial le piden a una señora mayor que les ayudaba que pusiera por escrito, que pasara a máquina los textos para que los pudiera leer. Quando finisce di leggere il primo foglio dattiloscritto vede che sul fondo c'è la firma Susanna. Y cuando termina de leer el primer folio escrito a máquina, ve que en la firma pone Susana. E lui sapeva che la signora che aveva battuto a macchina si chiamava Susanna. Y él sabía que la señora que había pasado todo a máquina se llamaba Susana. E allora chiede, ma non è che magari è la stessa persona? Y se pregunta, pero quizá es la misma persona. E Susanna dice sì, Susanna sono io. E allora questo ragazzo Y la señora le dice, sí, soy yo. ha una domanda che gli viene dal cuore, no? Sì. E le chiede, ma scusi, c'era Stalin, sapeva qual era il terrore della vita del tempo, sapevate che correvate un pericolo, perché l'avete fatto? Le sale una pregunta al chico, inmediatamente le dice, pero perdona, estaba Stalin, sabíais el riesgo que corríais, ¿por qué lo hicisteis? E lei ha risposto quello che vi dicevo prima, eravamo amici, amavamo la poesia, come potevamo non condividere le cose che amavamo? Y ella le responde, éramos amigos, nos gustaba la poesía, ¿cómo podíamos no compartir lo que amábamos? Capite? Era stata la cosa più normale, no? I ragazzi di Piazza Majakovskij erano questo, sono questo. Los chicos de la Plaza Mayakovsky eran esto, son esto. Fanno la cosa più normale. Siamo amici, come possiamo non condividere le cose belle? Hacen lo más normal. Somos amigos, ¿cómo podemos no compartir las cosas bonitas? Voi avrete probabilmente letto, sentito di questo libro che si intitola La banalità del male, per spiegare come, no, persone che non erano né peggiori né migliori di altri diventano assassini. Quizá habéis oído esa expresión de la banalidad del mal, de cómo personas que no eran especialmente malas, sin embargo son capaces de hacer cosas terribles. C'è la banalità del male e c'è la banalità del bene. Pero también existe la banalidad del bien. Capite? Erano ragazzi normali, non erano, scusate, e non sono oggi eroi o santi. Eran chicos normales, no eran ni son hoy santos ni héroes. Sono persone che vivono la loro vita perché non possono fare diversamente. Son personas que viven su vida y no pueden actuar de otra manera. In questi giorni avrete visto forse i funerali di Navalny, questo Quizá habéis visto esos días en las noticias en los funerales de Navalny, nuovo dissidente, no? este nuevo disidente. E c'era file infinite di giovani e anziani che portavano fiori. Había colas larguísimas de jóvenes y ancianos que llevaban flores. E a qualcuno è stato chiesto, ma perché viene qui?
Algunos le preguntaban, ¿y usted por qué viene aquí? Lo conosceva Navalny? Quizá conocía a Navalny. E la risposta che quasi sempre ho sentito era: non so spiegare, però non potevo fare diversamente. Y la respuesta en muchos casos era, no lo sé explicar, pero no podría hacerlo de otra manera. Capite? In questi ragazzi, come allora come adesso, scatta di nuovo questa spinta. Non posso fare diversamente perché sennò non sono uomo. En esos chicos, tanto entonces como ahora, surge la misma razón. No puedo hacerlo de otra manera porque si no, no soy un hombre. E il dissenso nasce così. El disenso nace así. Perché ci sono degli amici che fanno delle cose belle, parlano di libertà, parlano di bellezza e le condividono. Porque hay amigos que hablan de cosas bonitas, de libertad, de belleza y lo comparten. E questo si allarga come una macchia d'olio. Y eso se extiende como una mancha de aceite. Il dissenso cos'era? Quando sono... Mi fermi? Sì. Okay. Perché io non mi fermo da solo. Me paras porque yo no me voy a parar solo, así que... Allora, il dissenso cos'è? Io scrivo una poesia, un testo, e poi lo do a Mario, no? E gli dico, guarda, leggi se ti interessa. El disenso es que yo escribo una poesía, un texto, y después se lo doy a Mario y le pregunto, mira, a ver si te interesa esto. E se a Mario piace, la fa conoscere a un altro. Y si a Mario le gusta, pues se lo da a otras personas para conocerlo. E poi magari quell'altro lo ricopia. Y quizá ese lo vuelve a copiar E lo fa passare ad un altro. y se lo pasa a otro. Il dissenso è così, no? È una forma di allargamento dell'interesse con una progressione che diventa sempre più grande. El disenso es esto, una extensión del interés con una proyección cada vez mayor. Allora leggono le poesie, poi gli impediscono di leggere e allora le scrivono e danno a Mario. Leen poesías, después les impiden leerlas, entonces las escriben, se las dan a Mario. E Mario la riscrive a mano e poi arriva Marcel che dice no, una copia sola non funziona, battiamo a macchina con le copie. Mario se la da a Marcel y Marcel dice no, pero solo una copia no, vamos a hacer muchas y las difundimos. E allora prima erano un poco di poesie, poi diventa una rivista. Al principio eran unas pocas poesías, luego se convierte en una revista. E così si allarga. E arriva il mio studente al quale danno una rivista e allora la mette nella valigia e la porta all'estero. Y llega un estudiante y le dan una revista, entonces se la mete en la maleta y se la lleva al extranjero. Arriva in Occidente e lì viene diffusa a stampa. Llega a Occidente y en Occidente se imprime y se difunde. E questa storia di Susanna Pieciuro, che conosceva soltanto una persona, viene conosciuta da tutto il mondo. Y esta historia de Susana Pisuro, que nadie la conocía, se puede ya conocer en todo el mundo. Memorial, questa associazione dove il mio studente era andato, faceva questo di lavoro. Era un archivio. El trabajo de Memorial, esta asociación a la que mandé a mi estudiante, era esto. E perché lo facevano? Perché dicevano la memoria di Susanna o di persone simili non può andare perduta. Y lo hacían porque ellos pensaban que la memoria de Susana o de otros como ella no podía perderse. Capite? Non era una questione astratta, era una questione di quella persona. No era una cuestión abstracta, era una cuestión de esa persona. Vi racconto un'altra cosa, poi Sara mi fermi. Memorial ad un certo punto, per ricordare le persone. Os cuento otra cosa. Memorial, para recordar a estas personas. Le persone di cui avevano tutti i documenti nell'archivio, tutto storicamente erano storici, facevano il loro mestiere. Tenían un archivo histórico con todos los documentos. Però
organizzano una giornata in cui, che si chiamerà la giornata dei nomi ritrovati o nomi restituiti. Y organizan una jornada que llaman la jornada de los nombres reencontrados. Che cos'è? È un giorno nel quale loro preparano, questi amici di Memorial, preparano degli elenchi con nome, cognome, data di nascita, professione, giorno della morte. Hacen unos folios donde ponen el nombre, el apellido, la profesión y el día de la muerte de todas estas personas. Tutte persone morte tra il 1937 e il 1939. Todo personas que murieron entre 1937 y 39. Cioè quelli che sono gli anni del grande terrore di Stalin. Los años del gran terror de Stalin. Dove per condanne a morte regolari sono state uccise non meno di 700.000 persone. Donde por condenas a muerte regulares murieron no menos de 700.000 personas. E allora Memorial dice: queste persone sono state eliminate, fisicamente scomparse, la loro memoria è scomparsa. El Memorial dice, estas personas fueron eliminadas físicamente, su memoria ha desaparecido. E noi facciamo ritornare i nomi e manteniamo la memoria di queste persone. Ciascuno ha una storia. Pero nosotros mantenemos la memoria de estas personas. Cada uno de ellos tiene su historia. Perché la storia è fatta, questa è l'idea di Memorial, dalle singole persone. Porque la historia está hecha por las personas individuales. Esta es la idea de Memorial. Non è cioè la grande storia si fa perché ci sono delle singole persone. La historia grande se hace porque hay historias de cada uno. Questo è l'inizio del dissenso. Ese es el comienzo del disenso. Il senso di mantenere la memoria di quella persona. La idea de mantener la memoria de esa persona. Una nullità rispetto al numero infinito. Una nada respecto del número infinito. Ma un valore assoluto. Pero con un valor absoluto. Questo è. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta para Mario. Teniendo en cuenta todo lo que hablábamos antes y ahora fijándonos en la experiencia del Samizdat, ¿es posible encontrar puntos comunes y entablar relaciones profundas entre gente aparentemente opuesta, como nos enseña la unidad en la diversidad de la tradición europea, por ejemplo, el ejemplo de estos jóvenes? ¿Son más las cosas que nos unen o las que nos dividen? ¿Y qué tipo de necesidades nos hacen reconocernos iguales y subidos todos al mismo barco, básicamente? Bueno, tú lo has adelantado ahora mismo. O sea, creo que es la necesidad solamente lo que nos puede unir en el enfrentamiento con personas que aparentemente podemos pensar distinto o podemos estar de una manera diferente en el mundo, ¿no? Esa necesidad en realidad es bastante escurridiza porque no tiene una forma física, no tiene una fisonomía. Cada uno encuentra la suya y a veces en realidad se encuentra de una forma fortuita, casi sin saber cómo va a llegar ni cuándo, ¿no? Bueno, en realidad es una grandísima pregunta, pero es el gran melón, porque ¿dónde está la necesidad? En un mundo en realidad en el que vivimos ya bastantes años acostumbrados a tener este tipo de relaciones, ¿no? Sociales en general, bastante, bueno, las hay todavía que pueden resistir, ¿no? Pero digamos que estamos acostumbrados, demasiado habituados a tener relaciones sociales bastante superficiales, bastante de plástico, como yo digo, ¿no? Muchas veces, y en el libro está mencionada mucho porque para mí es una lucha contra la que todos los días estoy, ¿no? Esa necesidad viene dictada sobre todo por la forma en la que tú estás aquí, la forma en la que estamos cada uno de esta manera, aquí en la vida, la forma en la que aprendemos con H el mundo, la vida,
la forma en la que observamos, la forma en la que tenemos o no tenemos el coraje de saber detener el mundo cuando el mundo está dando vueltas y tú necesitas encontrar algo. Esa pregunta, en realidad, cada uno tiene la suya. Cada uno encuentra la suya en un momento muy determinado y generalmente tú no tienes ni dominio ni control de esa situación. Dicho esto, claro, la respuesta es mucho más compleja todavía. Si intentamos encontrar, es lo mismo que te decía al principio, ¿no? Que comentaba al principio, no se puede formular, no hay una plantilla con la que trabajar. Solamente es la vida la que ordena y en el camino puedes encontrar necesidades afines. A mí me ha sucedido con personas que ideológicamente somos muy distintas, de hecho, algunas de ellas están entre el público y son personas con las que he encontrado un vínculo muchísimo mayor que con personas que piensan muy afín a mí, ¿no? Y esa necesidad, al menos para mí, está en el primer puesto. Es decir, para mí no hay nada más importante que compartir esa necesidad, porque eso es, primero, lo que te va a dar seguro la llave interpretativa para comprender algo que no te es simpático. Es decir, solamente a través del cariño uno puede comprender una posición distinta. Básicamente es esto, ¿no? Compartir esa necesidad para mí es un milagro, pero en realidad es como decía Adriano, no es abstracto. Es totalmente concreto, es decir, son personas. Y somos personas las que hacemos que tengamos sed, que tengamos hambre, que necesitemos algo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una relación muy particular con el arte, con la pintura, con la historia del arte en general, ¿no? Pero yo tengo siempre, en momentos, digamos, en los que uno se encuentra débil, que espiritualmente no encuentra, ¿no? Ese asidero, ese cimiento donde creo que todos, evidentemente, hemos pasado por ahí, ¿no? A mí el arte, por ejemplo, y la pintura, y esto lo estoy haciendo solamente para poner un ejemplo concreto y replicar un poco también a lo que ha dicho Adriano, que me ha parecido precioso. De frente a una obra de arte, alguien puede sentir una necesidad y a veces las obras nos hablan. Igual que nosotros hablamos con los nuestros en las relaciones personales, con los silencios, las obras de arte también te hablan. Pero tú te descubres, en ese momento cuando sucede ese milagro, que la única cosa que hace falta para que te escuchen es escuchar. Y ahí radica básicamente el centro de la atención, que para mí en realidad es un milagro, ¿no? Hay una frase muy bonita que voy a recordar y también está en el libro, porque es básicamente una matriz en mi vida, que es de Simone Weil y dice, amar es estar atento, ¿no? Bueno, justamente, de hecho, además ahora en estas últimas semanas ha salido publicado el último libro de Josep Maria Esquirol y habla precisamente de esto, ¿no? Es la atención. El mundo necesita atención. No se puede esperar, evidentemente, una obra, me refiero, o sea, una maniobra, un programa, una estrategia, digamos, desde lo público, desde las instituciones, que podría ser, sí, pero es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿cuál es la salida que nos queda? La salida que nos queda somos nosotros. y nosotros no es una abstracción, en este caso. Somos personas individuales que nos acercamos a las cosas de una manera distinta, pero desde ese cariño, insisto, y eso es un milagro, y es tan milagro como el misterio del amor y como el misterio de la vida. Nunca puedes determinar si te va a unir o no. Pero yo siempre digo, y esto lo digo un poco bufamente, lo digo un poco de broma, pero también en serio, que al final también nosotros, como historiadores del arte, tenemos ahí un grandísimo compromiso no solamente con nuestras vidas, sino también con la humanidad entera, porque también somos a lo mejor los intérpretes, ¿no?, de esa otra realidad, y ahora estoy hablando solamente y concretamente en el mundo del arte, en el mundo de la manifestación creativa, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Cuando hablo de memoria y hablo de cultura, Adriano lo ha resumido de una forma preciosísima y además ha sido verdaderamente magistral, cómo solamente el amor por un poema, que es el amor a la palabra, puede convertirse en un movimiento de tierra de dimensiones inmensas, ¿no? Y puede llegar al conocimiento de muchísima gente que aparentemente no era su objetivo, ¿no? Esto es un poco el valor de la cultura y el valor que tenemos nosotros como seres humanos individuales, porque podemos en realidad ser también ese maremoto que conduce a otra persona a reconocer a través del conocimiento. Esto es una idea muy renacentista, creo que la más grande que nos ha dejado el Renacimiento, también está en el libro,
que es el conocimiento a través del reconocimiento, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, descubren Roma, descubren esas piedras, que nadie sabe lo que son, que en realidad están como fondo de un terreno donde solamente hay vacas pastando, pero una persona individual, un grupo de amigos, intuye que aunque no sabe cuál es el valor de esas piedras, sabe que esconde un misterio muy grande. Y al final, ese acercamiento, que es una necesidad, la suya era simplemente copiar vestigios de la antigua Roma, se convierte en una gramática que vuelve a reverdecer en un mundo distinto 1500 años después. Y eso acaba condicionando hasta nuestro tiempo, hasta el siglo XIX por lo menos. Bueno, es el milagro del arte, y el milagro creo que depende de la necesidad, insisto, pero me gustaría tener una respuesta mucho más concreta, pero la necesidad es que no se puede, es una cosa inasible. Es una cosa inasible. Tú reconoces algo que necesitas y cuando escuchas es cuando te das cuenta de que la atención es todo lo que necesitas para saber quién tienes delante y quién eres tú. Y eso es lo que te hermana, y eso es lo que hace memoria, y eso es lo que hace cultura. Pues muchas gracias. Bueno, la última pregunta va un poco más sobre nuestra vida cotidiana en la universidad, porque vemos que nos criticamos y ponemos etiquetas unos a otros enseguida, y puede que nos respetemos, pero no nos aceptamos y abrimos de verdad unos a otros. Y entonces es como que no llegamos a convivir realmente, como queremos ver en el lema, que es convivir, no coexistir. Entonces, ¿qué hacemos para que las etiquetas no sean un impedimento para conocer, vivir y trabajar con esa gente que es tan distinta? Para muchos la cultura no es algo que une, sino fuente de división. Entonces, ¿qué hay de universal en esa cultura, en el saber? ¿Cómo llegar a convivir realmente sin miedo a la diferencia? ¿Por qué los disidentes, fueran o no creyentes, estaban tan abiertos al misterio, a la trascendencia? ¿Qué podemos aprender de ellos hoy? ¿Es para mí o para Adriano? Para Adriano. Allora, i dissidenti di cui abbiamo parlato prima sono persone diversissime. Los disidentes de los que hemos hablado antes eran personas muy diferentes. C'erano credenti e non credenti. Había creyentes y no creyentes. Tra i credenti c'erano persone di tradizione cattolica, di tradizione protestante, di tradizione maggioritaria ortodossa. Entre los creyentes había católicos, había protestantes Quindi, y mayoritariamente non credenti di diverse ortodoxos, religioni con idee diversissime. con ideas entre ellos muy diferentes. Vi faccio un esempio. Allora il grande problema, che per certi versi è anche un problema di questi giorni, il grande problema era: restiamo in Unione Sovietica o andiamo all'estero in esilio? Por ejemplo, uno de los grandes debates era si se quedaban en la Unión Soviética o se exiliaban. Quindi idee totalmente contrapposte. Eran ideas contrapuestas entre unos y otros. Ed erano assolutamente uniti. Pero estaban absolutamente unidos. Non crediate che erano uniti perché avevano un nemico comune. No estaban unidos porque tenían un enemigo común. Anche quando noi diciamo dissidenti non abbiamo bene l'idea. De hecho, la palabra disidente no capta bien la idea. Perché ti viene che dissidente vuol dire che la pensa in maniera diversa. El disidente es el que piensa de manera diferente. Ha un'idea diversa. Tiene otra idea. E qui non era una questione di idee. I dissidenti non si contrapponevano al sistema perché avevano un'altra idea, un'altra ideologia. Pero no es cuestión de ideas. Los disidentes no se oponían al sistema porque tuvieran otras ideas, otra ideología. Erano uniti da qualche cosa di positivo, non da un nemico comune. Les unía algo positivo, no un enemigo común. Che quello che li univa era che la persona che avevano davanti era una persona vera, reale, concreta. Lo que les unía es que la persona que tenían delante era una persona verdadera, real, concreta. Mario prima ha ripetuto più volte la parola miracolo, mistero.
Mario ha hablado de milagro y de misterio. Erano uniti dal fatto che le persone che avevano davanti erano un mistero infinito, Les unía que la persona que tenían delante era un misterio infinito, che valeva la pena di frequentare, di conoscere, que merecía la pena estar con él y conocerlo, perché la vita diventasse più ricca. para que la vida fuera más rica. E il problema era la vita, appunto, il tema del vostro incontrarsi. El problema era la vida. De hecho, Vivere insieme, non sopportarci a vicenda. como dice el lema del happening, vivir juntos, no soportarse mutuamente. E questo determinava non un'idea diversa, non veniva da un'idea diversa, veniva da una esperienza diversa. Y esto no venía de una idea distinta, sino de una experiencia distinta. Tu sei un valore infinito, io non posso pretendere di avere la verità, Tú tienes un valor infinito, yo no puedo pretender tener la verdad, però so che la verità c'è. pero sé que la verdad existe. Sei tu davanti a me, Eres tú que estás delante de mí. sei tu che io devo rispettare. Es a ti a quien yo debo respetar. E questo detta un modo di essere, di agire nella società. Y esto produce un modo de estar en la sociedad. Ad esempio, una caratteristica impressionante del dissenso era la non violenza. Por ejemplo, una característica impresionante del disenso era la no violencia. Noi oggi non capiamo fino in fondo questo. Esto hoy no lo entendemos del todo. Per la mia generazione questo diventa carne e sangue. Para mi generación esto es carne y sangre, es Sono carnal. gli anni 60. Estamos en los años 60. In tutta l'Europa, più o meno democratica, ma sicuramente meglio dell'Unione Sovietica, En toda Europa, más o menos democrática, pero en todo caso mejor que la Unión Soviética, nei movimenti di opposizione nascono movimenti violenti. en los movimientos de oposición nacen movimientos violentos. Li avete avuti in Spagna, li abbiamo avuti in Italia, da noi in Italia erano le Brigate Rosse, era prima linea, Lo habéis tenido en España, lo tuvimos en Italia, como las Brigadas Rojas. Germania, tutta Europa ha avuto questo. Toda Europa tuvo esto. In Unione Sovietica, che era un regime totalitario, violento, En la Unión Soviética, en cambio, que era un régimen totalitario y violento, costruito sulla violenza, construido sobre la violencia, i 700.000 condannati a morte, los 700.000 condenados a muerte que he dicho antes, i dissidenti, nessun dissidente sceglie la violenza. ninguno de los disidentes eligió la violencia. Perché? Per due motivi. Por dos motivos. Uno, che diceva anche nel gruppo di Susanna, perché qualcuno del gruppo di Susanna diceva, beh, se non ci fanno leggere le poesie, torniamo in piazza, no? La rifacciamo la rivoluzione. Porque en el grupo de Susana alguno de ellos decía, bueno, si no nos dejan leer poesía, entonces hagamos una revolución. E loro hanno detto no. Y ellos dijeron no. Perché? Nel gruppo di Susanna dicevano perché diventiamo come loro. No porque nos volvemos como ellos. Se usiamo la violenza diventiamo come quelli che ci opprimono. Si usamos la violencia nos convertimos en aquellos que nos oprimen. E in più c'è questa nuova cosa che i dissidenti scoprono. Y además descubren los disidentes una nueva cosa, L'altro è un valore assoluto. que el otro tiene un valor absoluto. Non posso perderlo. No puedo perdérmelo, Perché ci perdo io. porque pierdo yo. 2 minuti e lo spiego con il mio mestiere, che è la letteratura. Lo explico con un ejemplo de la literatura. Perché la letteratura fa capire il mistero, capito? Porque la literatura hace comprender el misterio. C'è un romanzo famoso, andate a leggerlo, Il maestro e Margherita, Hay una novela muy famosa que tenéis que leer, El maestro y Margarita, di Bulgakov. de Bulgakov. Ad un certo punto lo scrittore prova a riscrivere la storia della passione di Gesù. Siamo nel tempo della passione. En un cierto momento del libro, el escritor intenta reescribir la historia de la pasión de Jesús, que
vamos a celebrar en breve. In questi giorni, no? Allora, il Ponzio Pilato, come nel Vangelo, chiede a Gesù che cos'è la verità. Entonces Poncio Pilato, como en el Evangelio, le pregunta a Jesús qué es la verdad. E nel Vangelo sappiamo Gesù non risponde. En el Evangelio Jesús no responde. E tutti i commentatori del Vangelo, a ragione, dicono Gesù non risponde perché Ponzio Pilato fa una risposta scettica. Los comentadores suelen decir que Jesús no responde porque la pregunta de Poncio Pilato es escéptica. E quindi non merita, o comunque va bene. No merece una respuesta. Bulgakov invece tratta diversamente e Gesù risponde. En la novela de Bulgakov, en cambio, Jesús responde. E gli dice, la verità, procuratore, è che ti fa male la testa. Y le dice, la verdad, procurador, es que te duele la cabeza. Sembra una stupidaggine mostruosa, Parece una estupidez, ma a Ponzio Pilato faceva davvero male la testa e nessuno lo sapeva. pero realmente a Poncio Pilato le dolía la cabeza y nadie lo sabía. Ponzio Pilato permette la condanna, Poncio Pilato permite la condena, ma da quel momento si sente a sua volta condannato. pero él se siente también condenado. Perché? Perché ha perso la possibilità di continuare a parlare con quell'uomo misterioso. Porque ha perdido la posibilidad de seguir hablando con ese hombre misterioso. Capite? L'altro è questo mistero che hai davanti. El otro es ese misterio que tienes delante. Non lo sai cos'è la verità. No sabes qué es la verdad, Però la verità c'è, mi fa male la testa. pero existe la verdad, me duele la cabeza. Ecco, questo era quello che muoveva quei ragazzi. La verità c'è e non possiamo però non possiamo pretendere di imporla. La cerchiamo insieme. Esto es lo que movía a esos chicos. La verdad existe, pero no podemos imponerla, Dobbiamo cercarla insieme. sino que debemos buscarla juntos. E passo ulteriore, poi mi fermo, dobbiamo cercarla insieme e verificarla insieme. Tenemos que buscarla juntos y verificarla juntos. Este es el último paso. Perché noi possiamo avere tutte le idee di questo mondo, Porque podemos tener todas las ideas de este mundo, anche le più belle, incluso las mejores ideas, ma diventano la cosa peggiore se non la verifichiamo con la realtà. pero se convierten en lo peor si no las verificamos en la realidad. Perché la verità non è un discorso astratto, Porque la verdad no es un discurso abstracto, è una vita. es una vida. Ai discorsi astratti, alle idee astratte, noi possiamo sempre opporre altre idee A ideas abstractas siempre les podemos oponer otras ideas e perdiamo tempo. y perdemos el tiempo. Alla vita, all'esperienza, cosa vuoi contrapporre? A la vida, a la experiencia, no le puedes contraponer nada. La condividi La compartes e si vive. y se vive. Perfecto. Pues antes de terminar con el acto, queríamos abrir un poco el espacio a preguntas que pudieseis tener, si alguien quiere. Arriba hay una pregunta. Arriba hay una pregunta. Se te oye bien, sí. A mí siempre leyendo principalmente una pregunta para Adriana, que también puedes responder tú, Mario, pero a mí ver a Grossman o a Solzhenitsyn sí me parece impresionante por lo que cuentan, ¿no? Y cómo viene la disidencia, pero luego, que la cultura no tiene que tener un fin material, ni utilitarista, ni práctico en sí mismo, pero sí que tiene un fin educador, ¿no? O sea, un fin que tiene que construir no de manera impositiva, sino de manera intrínseca en lo que es la cultura. Y a mí, desde la caída de la Unión Soviética en Rusia, no me da esa sensación. Putin acaba de ganar las elecciones, entre comillas. Entonces, a mi pregunta es más o menos qué es lo que siga arraigado en el ruso para, por ejemplo, que Adriano, tú hablas en tu libro de 1977 sobre Rusia, qué es lo que siga arraigado en el ruso para decir que
presidente estaba al último en los rusos, como que Brezhnev y Stalin y Putin estaban de los primeros. O sea, que creo que sigue arraigado en el ruso para que no se pueda dar para que no se pueda educar, no se pueda construir esta sociedad rusa y cómo se construye con cómo se construye en Rusia con Putin. Ha detto in una cosa che non so se in spagnolo funziona, in italiano funziona perfettamente, è un domandone, es un montón de domande. Ha dicho Mario que este es un preguntón, no sé cómo se podría decir. Allora, facciamo un altro incontro. Haríamos otro encuentro sobre esto. Però per certi versi può essere semplice. Pero en cierto sentido es sencillo. Cos'è che contraddistingueva i dissidenti? ¿Qué es lo que distinguía a los disidentes? Che parlavano all'anima, Que hablaban al alma, al cuore, al corazón, e poi dicevo verificavano con la ragione. y verificaban con la razón. Parlavano al cuore. Hablaban al corazón. Allora, se tu non verifichi ogni mattina, ogni istante, quello che ha mosso il cuore, Si tú no verificas cada mañana, en cada instante, lo que ha movido el corazón, si dimentica. se olvida. E questo è il punto. Hanno fatto un grande hanno cambiato il mondo. Este es el punto. Han cambiado el mundo. Ma io avevo la vostra età e quando i dissidenti facevano questo, se qualcuno mi avesse detto ma finirà mai il sistema? Yo cuando tenía vuestra edad, si conocí los disidentes, si alguien me hubiera preguntado, pero ¿el sistema acabará alguna vez? Se qualcuno mi avesse detto fra 3-4 anni cambia, gli avrei detto sei matto, Si vai a alguien farti curare. hubiera dicho, esto va a cambiar dentro de unos años, yo hubiera dicho, estás loco, vete al manicomio. Poi è cambiato. Y sin embargo cambió. E perché non si è mantenuto? Pero ¿por qué no se ha mantenido? Perché quella domanda che aveva mosso Susanna e gli altri non era più stata posta. Abbiamo vinto. Porque la pregunta que se habían planteado Susana y todos los demás no se ha mantenido. Simplemente hemos ganado. La storia è finita. Se ha acabado la No, historia. c'è stato anche un grande storico, no? Fukuyama, che ha scritto un libro, La fine della storia. Fukuyama escribió ese libro, El final de la historia. Poi siccome si è reso conto che aveva detto una stupidaggine mostruosa, ha detto ma io volevo dire diverso. Luego se dio cuenta de que había hecho una estupidez y entonces decía, yo en realidad quise decir otra cosa. È quello che facciamo sempre noi professori. Ma no, il problema è più grande. No? Siempre lo que hacemos los profesores, ¿no? No, guarda, fai la domanda, no, ma io volevo qualcosa di più. No. Yo quería decir otra cosa. Terribile, no? Es terrible. Ci siamo illusi che la storia fosse finita, ma la storia è fatta dagli uomini. Nos creímos que la historia había terminado, pero la historia está hecha por los hombres. È quello che definisce gli uomini è la libertà. Y lo que define a los hombres es la libertad. Quindi quello che io ho fatto oggi o lo riprendo subito andando a casa adesso, no? Oppure domani mattina me lo dimentico. Lo que yo he hecho hoy o lo retomo al volver a casa o mañana me habré olvidado. Verificatelo. Verificadlo. Cioè, non voglio fare discorsi, si potrebbero fare ma non valgono niente, verificatelo. No se podrían hacer muchos discursos, pero no valen para nada. Verificadlo. Ancora è la banalità del bene. Otra vez, es la banalidad del bien. La ragazza o la vecchia pensionata, in questi giorni io ce le ho in mente queste due figure, no? Che gli chiedono ma perché sei venuto al funerale? O la chica o la jubilada mayor que le preguntan, pero tú ¿por qué has ido al funeral? Non potevo fare diversamente. No podía hacerlo de otra modo. Sono
sono quelli che vengono condannati in questi giorni, no? Sembrava che tutto fosse finito con Gorbaciov. No, ricomincia. Parecía que todo había acabado con Gorbachev, pero no, vuelve a comenzar. E si ricomincia con la loro testimonianza di qualche cosa di più grande. Y se vuelve a comenzar por su testimonio de algo más grande. Era una cosa che mi ero segnato per un'altra, no? Ma poi non ho detto. Sono le ultime parole di uno che è stato condannato neanche 2 settimane fa, il 6 marzo. Me había apuntado estas palabras que no he dicho antes de uno que ha sido condenado hace pocas semanas, el 6 de marzo. Il 6 di marzo è stato condannato a 7 anni di prigione. Condenado a 7 años de prisión. Perché aveva messo sul suo Facebook 3 post. Porque había puesto en Facebook tres posts. Contro la guerra. Contra la guerra. Allora, per 3 post, 7 anni. Por 3 posts, no sé, 7 años. E lui all'ultima parola ha detto questo: non so perché qualcuno voglia rendermi infelice. Y él dice, las últimas palabras que dijo es: no sé por qué alguien quiere hacerme infeliz. Per me è incomprensibile. Para mí es incomprensible. Ma sarò comunque felice. Pero seré feliz igualmente. E come persona felice diffonderò bontà e felicità intorno a me. Y como persona feliz difundiré la bondad y la felicidad a mi alrededor. Non porto rancore a nessuno. No guardo rencor a nadie. Non porto rancore alle persone che hanno sfondato la porta del mio appartamento e che l'hanno perquisito. No guardo rencor a las personas que han tirado abajo la puerta de mi apartamento y que la han registrado. Non servo rancore a nessuno. No guardo rencor a nadie. Sono cose che non servono. Es algo que no sirve para nada. Credo che tutti noi saremo commossi davanti a queste parole. Creo que todos estaremos conmovidos ante estas palabras. Come mi sono commosso io quando le ho lette la prima volta. Como yo me conmoví al leerlas por primera vez. Ma se non mi metto ogni minuto nelle condizioni di quest'uomo, pero si no me pongo cada minuto en las condiciones de este hombre, quello che mi resta è l'odio. lo que me queda es el odio. Capite? Mi hanno sfondato la porta, mi hanno rovinato la vita. In questa testimonianza lui diceva: Me han tirado la puerta, me han arruinado la vida. Ho una moglie alla quale voglio bene. Él decía también, tengo una mujer a la que quiero. E che ringrazio perché mi ha detto di sì. Y a la que agradezco que me haya dicho sí. Allora, o mi metto di nuovo nelle condizioni di quest'uomo, O me pongo de nuevo en las condiciones de este hombre e mi faccio la domanda: perché y me lui pregunto, ha avuto la forza di non odiare? ¿por qué él ha tenido la fuerza para no odiar? Oppure l'unica cosa che mi resta è l'odio. ¿O solo me queda el odio? Non posso lasciarla passare a chi toglie la libertà a un uomo di questa grandezza. No puedo dejar pasar que alguien quite la libertad a un hombre de esta grandeza. Ma questo dobbiamo rifarlo ogni giorno. Pero esto hay que retomarlo cada día. Se no diventiamo come loro. Si no, nos convertimos como ellos. Bueno, no sé si nos da tiempo para una pregunta más, ¿no? Vale. Yo tengo que hacer una cosita aquí. Te voy a responder a una cosa que me ha llamado mucho la atención porque no lo he mencionado por no alargarme demasiado. Y es muy, o sea, no sé si te va a responder la pregunta, pero en realidad está muy relacionada. Y es sobre el fin de la historia, ¿no? Sobre el fin de las cosas en general. Desde la literatura tú lo sabrás mejor que nadie, pero siempre se dice, ¿no? El fin de los géneros artísticos, el fin de los géneros literarios, el fin de la novela, el fin del... ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, yo os puedo dar una testimonianza, un testimonio, pues con una obra de arte, precisamente, que a mí me enseñó a vivir, me enseñó a mirar, y fue la que me dio a entender y la que me hizo comprender que el pasado es presente cuando uno intenta hablar con los que ya han estado, ¿no? Esto es un cenáculo que hay en Florencia, en la iglesia de Ognissanti, un
Cenacolo di Ghirlandaio. Como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo explico muy brevemente, porque aquí podríamos tener también 2 horas. En los cenáculos que hay en Florencia existía la particularidad de que se afrescaban con especial cuidado, con especial cariño, ¿no? Entonces, hay varios, todavía quedan vestigios de por lo menos 4 o 5, desde el siglo XIII, desde finales del siglo XIII, contemporáneos a Giotto, donde están registrados y todavía quedan esa memoria de que en el lugar donde comían las comunidades conventuales y las comunidades monásticas había una zona que estaba especialmente resaltada sobre el resto, que era el cenáculo, y siempre, generalmente, en el lado corto, aparecían afrescados siempre, ¿no? Tenemos el primer ejemplo con la familia Gaddi, que es el más majestuoso, el más antiguo, el más... no sé cómo llamarlo, es muy conmovedor, ¿no? Pero luego, digamos que se van sucediendo en el tiempo, porque ellos también dialogan con el arte de su propio pasado. Entonces, hasta llegar a Ghirlandaio, que estamos hablando de 1480, si no lo sabéis, en realidad, generalmente, cuando se representan escenas bíblicas, en este caso siempre se representaba la Última Cena, hay, digamos, un canon iconográfico que está muy bien definido. Entonces, salirse de ese canon podía suscitar cierto escándalo, ¿no? Un carácter blasfemo, ¿no? Ghirlandaio hace una cosa que por primera vez en los cenáculos aparece, y es tomarse la licencia de representar la vida como si fuera un escenario de la sensualidad. Es decir, celebra la vida de una manera extraordinaria, y solamente uno lo puede comprender cuando los coteja con los demás ejemplos, ¿no? Yo la primera vez que estuve allí, lo único que puedo decir es que de pronto encontré, generalmente las últimas cenas siempre suelen aparecer las 2 materias, que es el agua, o sea, que es el vino y que es el pan, y aquí, sin embargo, aparecen de pronto cristales, unos vasos muy refinados, aparecen mandarinas, aparecen cerezas, aparece una lechuga que tiene en realidad una simbología muy controvertida, y sobre todo aparece una cosa que llama muchísimo la atención, incluso a lo mejor a alguien muy pulcro, dogmáticamente hablando, le puede resultar hasta incluso insultante, que es un trozo de pancetta, o sea, de bacon. Aparece en la mesa, en una escena tan importante y tan crucial como es el anuncio de alguien me va a traicionar después de haber bendecido esa mesa, ¿no? Donde los hermanos de la comunidad estaban viviendo y tenían presente. Bueno, por primera vez en mi vida me di cuenta de que la luz que atravesaba un vaso me dio a entender a mí la belleza que hay detrás de un reflejo que yo tengo en mi día a día, que tú tienes, que nosotros tenemos, que todos lo tenemos día a día. Y solamente este fresco me hizo a mí ser consciente de que había una belleza de la que yo no me estaba dando cuenta. Y sin embargo, eso me enseñó a mirar y me enseñó a vivir en este presente que es ahora, y no es 1480. Pero para mí, que una persona en 1480 pintase esas copas de cristal, que no es en absoluto trascendente, aparentemente solo, me enseñara a vivir, para mí es lo que me demuestra y lo que me certifica que el pasado nunca es pasado, porque la historia nunca termina y la vida nunca termina, siempre es continuidad, siempre estamos en marcha, y siempre estamos obligados siempre a, primero, buscarla juntos, y segundo, evidentemente, compartirla, ¿no? O sea, a mí me emociona que una persona de hace 700 años, o sea, 540 años, pintase un fresco y él supiera que me estaba hablando a mí. Porque yo estoy hablando con él desde el momento en el que reconozco que a través de ese vaso de cristal hay una luz de la que yo no me he dado cuenta nunca, pero la tengo todos los días delante de mí. Y esto es lo que yo compartí en el libro, por eso el libro está escrito de esta forma, ¿no? Y es un poco, estoy totalmente de acuerdo con esa idea de nada termina, todo es continuidad, incluso la forma en la que dividimos los años también, o sea, estas costumbres que tenemos, ¿no? Cotidianas del fin de año y los planes para el año siguiente, bueno, son simplemente unas triquiñuelas que pueden ser divertidas, pero que no son reales, porque no terminan nunca, ¿no? Y esa continuidad creo que es también un poco
ser conscientes de esto y saber que tenemos que siempre buscarla juntos, y en la medida en la que nos parezca bella y hermosa y grande, poder compartirla con las personas con las que tratamos, es un milagro también. No, un milagro. Pues no sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, pasamos a la conclusión. ¿No se rompe el hielo? ¿No? No. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Vale, pues entonces pasamos a la conclusión, si os parece. Sinceramente, no sé muy bien por dónde cogerlo, porque es que tengo tanta información escrita que no sé cómo estructurarla. Pero bueno, voy a intentar resumir los puntos más importantes. Bueno, nos habéis ayudado muchísimo a entender el valor de la cultura y de la memoria, porque a menudo pensamos que la cultura es algo de las élites, ¿no? Que es algo quizá académico. Y en cambio, T.S. Eliot, por ejemplo, del que tuvimos un encuentro ayer, define la cultura como aquello por lo que vale la pena vivir, es decir, algo vivo que da sentido a la cotidianidad. Tú has dicho, Mario, que la cultura es memoria, bueno, que la memoria es cultura y que la cultura es hermanamiento. O sea, la forma de estar juntos es a través de la cultura y lo has dejado clarísimo. Has dicho también que hay un intento ahora mismo de intentar tecnificar todo lo no cuantificable, o sea, convertir la cultura en una herramienta que no debería tener una intención política, sino humana. Y bueno, con respecto a esto, has dicho también la importancia de la necesidad para unir y que esta necesidad es algo escurridizo porque no es algo físico, no es algo que se pueda reconocer fácilmente y que no hay dominio ni control de la necesidad, pero que se puede compartir con gente sin importar la diferencia ideológica en este caso. Y has dicho una cosa que me gustaría recalcar, que es reconocer al otro a través del cariño, porque no es automático, ¿no? Reconocer a otra persona que no conozcas. Comprender la diferencia a través del cariño, creo que es un vehículo. Y bueno, por otro lado, preparando el acto, vimos que podíamos aprender muchísimo de los disidentes de la Unión Soviética, que es una experiencia que es vivida por jóvenes de otro tiempo, porque estamos hablando de los años 60, 70, 80, y que seguimos viviendo hoy. O sea, Adriano, has dicho qué les movía y qué nos sigue moviendo ahora. O sea, es la misma necesidad la que nos mueve a todos. Sobre todo a través de la historia de Susana, que decíais, bueno, has dicho la frase, ¿sabíais qué riesgo había? ¿Por qué hicisteis lo que hicisteis? Y contestó, éramos amigos, nos gustaba la poesía, ¿cómo podíamos no compartir lo bello? O sea, es una frase cargada de normalidad, de cotidianidad y, como bien has dicho, de la banalidad del bien, ¿no? De la sencillez, sí, con la que vivían la belleza. Bueno, has dicho también que los disidentes eran muy distintos, tenían distintas tradiciones, distintas mentalidades, pero estaban absolutamente unidos y no por algo negativo, no por un enemigo, sino por algo positivo, por la belleza y por las personas reales y sí, del día a día. Ahora mismo estamos en un momento marcado por la tendencia de homogeneizar espacios y homogeneizar ideas también, lo que resulta en una indiferencia generalizada. Lo que está claro es que es muy difícil construir con gente igual a uno mismo, porque las experiencias de los demás moldean la forma en la que piensan y en la que ven la realidad, y a nosotros nos pasa lo mismo. Toda la realidad que nos rodea se ve interpretada por una mente específica. Entender que la cultura se construye solo a partir de la colaboración entre distintas mentes es indispensable para ver al otro como un ser con mis mismas necesidades y, como decías tú, sé que la verdad existe y eres tú que estás delante de mí. En fin, la alteridad debería ser una riqueza y no una amenaza. Esto es un poco lo que quería sacar de todo esto. Bueno, quería terminar así un poco para cerrar, diciendo que bueno, el Papa Francisco dijo en octubre de 2022 a los miembros del Movimiento Cristiano Comunión y Liberación: vosotros sabéis bien que unidad no quiere decir uniformidad,
no tengáis miedo de las diferentes sensibilidades. Esto sí es importante, que la unidad sea más fuerte que las fuerzas dispersivas. Obviamente se estaba refiriendo a un momento específico del movimiento de comunión y liberación, pero creo que podemos aplicarlo también al ambiente universitario. Es decir, entender que es que la unidad entre nosotros no significa uniformidad en el sentido de homogeneizar todos los pensamientos y todas las vivencias, porque no es así, las vidas son distintas y las experiencias son distintas, y eso creo que es algo positivo de lo que se puede sacar muchísimo. Entonces, bueno, creo que este acto ha sido muy fructífero y, bueno, me gustaría agradecer personalmente a los ponentes de hoy, Mario Colleoni y Adriano del Lasta, por sus maravillosas intervenciones, y a todos los que habéis venido hoy, que habéis hecho posible, bueno, llenar la sala en principio, o sea, pues que, bueno, en fin. Y nada, y quería agradecer también a todo el equipo detrás del acto, a mi compañera Celina, a Ana Llano, Marta, Marcel, Javi, y a todos los organizadores del Happening 2024 que han hecho posible que estemos hoy haciendo algo muy universitario, que es pensar, conversar y aprender de los maestros. Bueno, queríamos invitaros a... Bueno, tenemos un espacio ahí habilitado en el edificio del Estudiante para comer todos juntos, si os apetece. Van a estar ahí un grupito de gente, hemos habilitado unas mesas. Decir también que está disponible el libro de Mario, Contra Florencia, por si alguien quiere comprarlo. Y os recuerdo también que el Happening sigue, evidentemente, hay un acto a las 5 que se llama ¿Para qué tantas estrellas? ¿Y yo qué soy? Y hay uno a las 7 que es sobre la Escuela de Salamanca. Y hay exposiciones permanentes en el edificio del Estudiante, que es La máxima amistad y Don o recurso, el reto de la energía. Y muchas gracias.